Muy buenos días, queridos hermanos. Realmente es una gran alegría poder reunirnos nuevamente, disfrutar de la comunión, a pesar de las limitaciones, vernos el rostro, o semi-vernos el rostro, pero ya es un gozo poder estar juntos, a pesar de que, como decía Iván, las medidas de precaución no nos permiten ver las sonrisas ni las expresiones, pero realmente es un gozo poder encontrarnos con los hermanos y compartir este tiempo juntos, meditando en la palabra de Dios y preguntándonos cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas han pasado en este tiempo? Y realmente yo agradezco al Señor que el estudio que estamos haciendo de esta carta de Pedro, que está dirigida a hermanos que la estaban pasando mal, es bien pertinente para el tiempo que estamos viviendo. Porque hay, si bien no son exactamente los mismos padecimientos los que sucedían en aquel tiempo, son aplicables a nuestra vida, ¿no? Vemos cómo la palabra de Dios es bien actual y pertinente y útil para el tiempo difícil que nos toca vivir. Yo les invito a abrir la palabra de Dios allí en Primera de Pedro para continuar el estudio, allí en el capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, y mientras abrimos allí la escritura, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo y lo que es el tema central de este tiempo, que es la sumisión o la sujeción. Fíjense que en el capítulo 2, desde el versículo 13 al 17, estuvimos viendo que Pedro les habla a los dispersos, a los hermanos que estaban allí en la dispersión, en las provincias alejadas, le está hablando de la sujeción a las autoridades civiles. Del 18 al 25 del capítulo 2, habla de la sujeción a las autoridades en el trabajo. Y aquí vamos a comenzar a ver también la sujeción, lo que es en el seno familiar. Pero es una cuestión bien particular esta que vamos a ver en el capítulo 3. Vamos a tomar hoy si el Señor lo permite, desde el versículo 1 hasta el 7, porque sigue tratando el tema de la sumisión o la sujeción, palabra que no nos gusta. Somos rebeldes, podríamos decir. Está en nosotros ese sentir de rebelarnos, ¿no?, contra todo lo que se nos imponga. Pero entendamos que la palabra de Dios enseña que Dios es un Dios de orden. Y ese orden lo ha mantenido y lo mantiene por medio de autoridades que Dios ha establecido. Ningún orden puede ser mantenido si no hay autoridades. Y si hay autoridades es que implica que hay que sujetarse a las autoridades para que ese orden se mantenga. Así que vemos a través de la carta de Pedro que hermanos que estaban sufriendo, que la estaban pasando mal, ya no era una persecución como vemos que hubo en Roma, sino que en estas provincias, en estos lugares alejados, estos hermanos que estaban en la dispersión, sufrían persecuciones, pero en el sentido personal. Tenían conflicto en la sociedad en la que estaban viviendo. Y la mujer era una gran víctima de esto, de esa sociedad que era agresiva. No solamente era agresiva para las mujeres creyentes o las mujeres judías, sino también para todas las mujeres, porque la mujer estaba relegada a un muy segundo y tercer plano. Los niños también estaban relegados a un plano inferior. Recuerdan que en una ocasión el Señor Jesucristo dijo: dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque los mismos discípulos estaban impidiendo que los chicos se acerquen al Señor, porque tenía que ocuparse de cosas más importantes el Señor según ellos, ¿no?, y atender a las preguntas y a los requerimientos de los adultos. Pero en esa sociedad y en aquel tiempo, tanto griegos, romanos y todas las culturas de aquel tiempo relegaban a la mujer a un segundo y hasta un tercer plano. La mujer no la pasaba bien en aquel tiempo. Pero llega el Evangelio.
llega con el Señor Jesucristo, reivindicando los principios de Dios y colocando a la mujer en su lugar. Ahí había un ataque de una contracultura, ¿no? El cristianismo empieza a insertarse en las culturas y empieza a haber problemas. Porque si bien este relegamiento de la mujer era un problema, la mujer como que ya estaba acostumbrada a que fuera de esa forma. Así que fueras a Roma o en la cultura griega o en la que sea, la mujer estaba relegada, así que solamente tenía que cerrar la boca y sujetarse en esas culturas. Pero llega el Evangelio y el Señor, vamos a ver que a través del relato de los evangelistas, vemos cómo el Señor va reivindicando a la mujer, le va dando un lugar de honor y ataca todos estos principios impuestos por los hombres del relegamiento de la mujer. Pero el tema que está tratando de Pedro no tiene que ver con el relegamiento, sino con el rol que ha dispuesto Dios para el orden de las cosas, como Dios ha dispuesto el orden para cada una de las cosas. Y en este tema que va a tratar es el tema de la familia, y particularmente en esta carta, el trato hacia la mujer y el trato también hacia el hombre, pero respecto a una situación muy particular que estaba sucediendo allí. Evidentemente cuando llegan al Evangelio las personas, tal vez llegaba una persona, uno de los cónyuges conocía al Señor Jesucristo y la mujer no, por ejemplo. Llegaba el varón y la mujer no llegaba al conocimiento de Cristo, a aceptar a Cristo como su Salvador. Y viceversa. Y se generaban problemas también allí en el seno del hogar. Porque el cristianismo hablaba de una libertad y de una posición en Cristo. Y estas mujeres que eran cristianas, que habían conocido a Cristo, tenían esta novedad del Evangelio y esa reivindicación que Dios ha traído a la mujer, y se encontraba con un marido que se oponía culturalmente a esto, que es el lugar que Dios les da a cada uno. Vamos a leer en Primera de Pedro del 1 al 7, pero vamos a leer también otro escrito que fue unos 7 u 8 años antes que esto, y otro que es todavía anterior, aquí en las cartas, donde vamos a ver que el Señor ya había enseñado acerca de estas cosas, de cómo conducirse en el seno del hogar. Vamos primeramente a la lectura de Primera de Pedro, así en el capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también en los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estamos viendo que estas cosas están dichas en el seno o en el contexto de la hostilidad de una sociedad que ya era la mujer agredida y también los principios de Dios eran agredidos, ¿no? Por eso hablamos de que el cristianismo es una contracultura, va en contra de lo que el mundo ha establecido, y justamente cuando se chocan dos mundos o dos culturas distintas se produce fricción y temperatura, ¿no? Se producen problemas, conflictos. Si vamos a 1 Corintios capítulo 7, vamos a ver algo parecido a esto. Y Efesios capítulo 5, luego lo vamos a buscar, hermanos. ¿Por qué nombro esto? Porque esto mismo que vemos en esta carta de Pedro, ya lo había tratado el apóstol Pablo en el año 55 a.C., prestemos atención a la fecha, 55 a.C., 1 Corintios 7, donde se genera un problema similar a este, donde uno de los cónyuges conoce a Cristo y surgen preguntas, ¿qué tengo que hacer? Porque mi vida, mi familia, la verdad que es insostenible el poder estar
de esta forma. ¿Qué hago? La carta a los Efesios, en el capítulo 5, vamos a ver que esta temática también está tratada, se escribió en el 61 después de Cristo, 6 años después. Y 2 años después esta carta de Pedro. Una particularidad, hermano, y me gustaría que vos lo anotes allí, en tu Biblia o en tu libretita, Colosenses 4:16, donde el apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, dice que esa carta que él estaba escribiendo se lea en las otras iglesias. Por eso las cartas circulaban y el conocimiento circulaba, porque las cartas, si bien estaban dirigidas a una iglesia, se les pedía a esa iglesia que esa carta que iba dirigida y que contenía doctrina y respuestas a los problemas, circulen entre las otras iglesias. Así que ya 8 años antes de esto que escribe Pedro, ya eran asuntos que estaban siendo tratados en la iglesia. Ya se conocía estos principios de Dios. Pero Pedro se los recuerda a ellos. ¿Saben por qué? Porque Dios asienta los principios y cuando se asienta los principios empieza el cuestionamiento a estos principios. La falta de sujeción o de aceptación al orden establecido por Dios. La rebeldía del hombre y de la mujer surge allí también, en el corazón. Sean de no creyentes y también de creyentes. Donde dice, ¿por qué yo tengo que soportar a mi marido? Ahora que soy cristiana, yo tengo que soportar un marido inconverso. Un marido que me agrede, que no me respeta, que no me ama. Uno y otro cónyuge decían lo mismo. Y Pedro está tratando esto aquí en esta carta. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjense que el apóstol Pedro le está diciendo, bueno, tenés un marido, dice, y se está refiriendo a las mujeres. Prestemos atención a esto. Le está hablando a las mujeres y le va a hablar en los siguientes 6 versículos. Uno dice, tanto para las mujeres, 6 versículos y el último, el 7º es para el varón. Miren qué desproporcionado, ¿no? 6 versículos para la mujer y un versículo solamente para el varón. Vamos a ver que ese versículo, el 7, tiene mucho contenido, casi el equivalente a los otros 6 versículos con los cuales trata con la mujer. Le dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas o sométanse a vuestros maridos. Porque ellas decían, no puede ser lo que me está pasando. Vamos a leer, hermanos, porque lo mismo se lo está diciendo, ya se lo estaba diciendo Pablo a los Efesios. Vamos a retroceder 2 años, por lo menos allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Efesios capítulo 5. Verso 21 dice así, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto lo vamos a ver que lo trata también Pedro después de estos pasajes que estamos leyendo. El sometimiento de toda la iglesia unos a otros en el temor de Dios. Por eso el tema de someterse tiene mucho que ver con la humildad y con el corazón del creyente, con la mansedumbre. El creyente maduro, el que ha madurado en la fe, lo va a tomar como un principio de Dios y no va a tener problema. El creyente que va a reclamar sus derechos, el creyente inmaduro, que dice, pero yo tengo derecho porque yo me merezco, porque esto, porque lo otro, él va a reclamar y le va a costar mucho este tema, el tema del sometimiento. Fíjense, verso 21, Pablo le dice a los efesios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Luego va a decir, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Algunos comentaristas opinan que la carta de Pedro era para tratar el problema cuando la mujer era inconversa y el marido creyente, y cuando el marido inconverso y la mujer inconversa. ¿Cómo ganar el corazón de ese marido? ¿Sí? Otros dicen que el seno de esa carta, o de esos escritos, es como con la conducta dentro del matrimonio, ese testimonio impacta en los inconversos que están afuera. Pero yo creo que son válidas las dos cosas. ¿Qué escuchan los vecinos detrás de las paredes
Se escuchan sonidos que traspasan las paredes y hablan de cómo es nuestra vida, cómo es nuestra relación, cómo es nuestra familia. Cómo nos ven en el trato los vecinos, nuestro trato con nuestro cónyuge. ¿Cómo nos ve la sociedad? Decía una antigua máxima griega, latina me parece que es, decía res non verba. Eso me enseñó un profesor de educación física, cívica, que significa hechos, no palabras. Hechos, no palabras. Y Pedro está diciendo algo que es importantísimo y es fundamental, lo mismo que va a decir Pablo también. Nosotros podemos abundar de palabras y honrar a Dios de palabra y tener palabras para hablarle a nuestros maridos, a nuestros cónyuges y a la sociedad. Pero si nuestros hechos dicen lo contrario, sin embargo, la palabra de Dios nos enseña, y esta instrucción, tanto para matrimonios en los cuales los dos son creyentes, como cuando uno es creyente y el otro no lo es, el camino es el mismo, hermano. El camino es el mismo. Vamos a ver lo que dice Pablo acá en la carta a los Efesios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Está hablando, los dos cónyuges son creyentes. ¿Qué le está diciendo a las casadas? Que se sometan. ¿Qué le está diciendo Pedro a las casadas cuyo marido es inconverso? Que se sometan. Porque el marido, y acá da una explicación que el creyente tiene que entender, porque es un principio de Dios en las Escrituras, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este es un principio de mansedumbre, es un principio de humildad, en los cuales todos estamos comprometidos y todos tenemos la obligación de obedecer, es someternos unos a otros y estar sujetos unos a otros. Ahora entendamos que Dios ha establecido las relaciones interpersonales bajo autoridad para que hubiese un orden. Un policía es una persona que la sociedad civil ha puesto en autoridad sobre mí. Y eso no significa que ese policía sea mejor que yo. No significa necesariamente que sea mejor que yo. Eso significa que él va a guardar el orden por medio de una consigna que se le ha dado, una autoridad que se le ha inferido y que tenemos que nosotros respetar y que seguir. Eso no implica que yo sea mejor ni que él sea mejor, nada que ver. Así, de la misma forma, la Escritura está tratando al hombre como a la mujer. La Escritura dice que no hay judío, ni griego, no hay hombre, ni mujer delante de Dios. Hermanos, no hay superioridad, no hay jerarquía delante de Dios. La mujer de Dios, la esposa y el esposo, los dos son iguales y son coherederos de la gracia. Pero Dios ha establecido un orden dentro del matrimonio. Por eso Pablo trae a cuenta en el versículo 23 que el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es un planteo de relaciones y de autoridad allí que Dios ha establecido. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, dice el 24, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, fíjense, dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer
respete a su marido. Es como que en este último versículo Pablo está diciendo, bueno, acá le voy a dar un resumen. Si esto pareció un trabalengua, no nos detuvimos a los detalles, es muy bueno que nos podamos detener a los detalles, al análisis y a reflexionar en esto. Pero es como que Pablo en este último versículo está diciendo, miren, yo les voy a dar un resumen. Por lo demás, cada uno de vosotros, se está refiriendo a los maridos, ame a su mujer. Porque esa es la necesidad fundamental de la mujer, que el marido la ame, no que la comprenda, que la ame. Que la ame, porque no la va a poder comprender, porque su naturaleza psicológica es distinta, porque tal vez le lleve leer volúmenes de libros para tratar de entender los sentimientos y el interior de la mujer, pero al marido el apóstol Pablo le dice que la ame a la mujer. Y a la mujer le está marcando lo que le cuesta, y lo cual provoca muchas veces conflictos en el hogar, que respete al marido. ¿Hay algo distinto de esto, de lo que hemos leído en 1 de Pedro capítulo 3? Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también en los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cuál es el camino para ganar al marido? El camino que tiene que seguir la mujer creyente cuando su marido no es del Señor. Tirarle versículos bíblicos, colgarle cartelitos que digan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, te vas a ir al infierno. ¿Es ese el camino? Habla de la conducta. Indudablemente, nadie es salvo por ver una conducta, sino por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y para que las personas conozcan a Cristo, tienen que escuchar el mensaje del Evangelio. Pero también tienen que ver el Evangelio en forma práctica en la vida de los creyentes. Tienen que ver el Evangelio en nuestras vidas. Hay muchos casos, queridos hermanos, en los cuales la mujer insiste en hablarle del Señor al marido y no cumple con lo que la Escritura dice en forma práctica. Está dando un doble mensaje. Está dando un doble mensaje. El camino para ganar al marido, lo enseña la palabra de Dios, es el camino de la sujeción, de la mansedumbre. Pero ella podría decir, bueno, pero mi derecho es que yo ahora que soy libre en Cristo. Así también lo pueden leer después en casa, en 1 Corintios 7. Pero el apóstol Pablo le dice, no abandones a tu marido. Si tu marido es inconverso y se resiste, no lo abandones. No abandones a tu marido. Ese no es el camino. El camino es ganar a tu marido por medio de tu testimonio, por medio de tu vida. Pero no predicándole, indudablemente que es necesaria la predicación del Evangelio, pero que los hechos acompañen a la palabra predicada. Por eso dice el versículo 2, considerando vuestra conducta, y esa palabra considerando aparece anteriormente en el capítulo 2, que significa observando de cerca. Observando de cerca vuestra conducta casta y respetuosa. Hay otra versión que dice irreprensible. Vuestra conducta irreprensible. ¿Saben qué significa la palabra irreprensible? En el original es que no tenga, es como un recipiente que no tiene manija, ¿no? Y no hay forma de agarrarlo, ¿no? Eso significa que no tenga de qué quejarse. Uno diría, bueno, pero tendría que ser perfecta la mujer. No, perfecta no. Pero no dar motivos a que el marido se tenga que quejar. Ese es el camino. Ese es el camino establecido por Dios. Esa es la enseñanza apostólica al respecto. Luego va a hablar del 3 al 6 acerca de la vestimenta, de cómo debe vestirse la mujer. Y al respecto, vemos que esto es trascendente a todas las culturas y a todos los tiempos. Dice que, primero voy a decir qué es lo que no dice la Escritura. No está diciendo que la mujer no vista lujosamente o que no se ponga linda. Está diciendo que ese no sea su afán, que no esté permanentemente ocupada de eso. ¿Para quién se viste la mujer? Esa sería una de las preguntas que tendríamos que hacernos, ¿no? O hacerle. ¿Para quién se viste? La Escritura dice que la mujer casada tiene que vestirse o arreglarse para agradar al marido, ¿no? ¿Para quién se viste?
Dice así la palabra de Dios, vamos a leerlo un poquito rapidito. Vuestro atavío o vuestro vestir, le está diciendo a las mujeres, su forma de presentarse, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es de grande estima delante de Dios? ¿Lo que la mujer se pone exteriormente o cómo se viste interiormente? Es el interior. Es el interior. Uno podría decir, bueno, pero ese interior, ¿cómo lo trabajo? ¿Cómo hago para que eso interior sea efectivo en mi vida? Hermana, mi querida hermana, esto lo digo con mucho cariño. Eso es lo que la mujer cristiana tiene que construir en su vida. Un espíritu apacible, dócil, producto de un corazón que está sujeto a Dios y por amor a Dios va a procurar en las Escrituras y por consejo de la Escritura y por su relación con Dios, formar un corazón tan alegre que hermosee el rostro. Esa belleza es desde adentro hacia afuera. Vuelvo a decir, el Señor no condena el arreglarse, de que la mujer se arregle. Es más, Salomón habla de esto, y vemos que sus escritos habla también que la mujer, es muy bueno que la mujer pueda vestirse y agradar a su marido. Pero entendamos que en la mujer de Dios tiene que haber un equilibrio y un orden de prioridades. Esa belleza tiene que ser trabajada desde adentro hacia afuera. Fíjense que este hombre inconverso no es conquistado para el Señor por su belleza, por los vestidos que se va a colocar la mujer, sino por el trato que le va a dar a él, producto de un corazón apacible, un corazón que es dócil, sensible. Con ese corazón es el que va a ganar el corazón de su marido, para que la palabra de Dios, que es la única que tiene poder para cambiar a las personas, que tiene el poder transformador, que es de la única forma que una persona conoce a Cristo, y puede ser su vida transformada para la eternidad. Para que esa palabra tenga sustento, la palabra de Dios, hay un testimonio que viene detrás de un corazón, una vida apacible. Trae un ejemplo de la antigüedad. Dice, porque así también se ataviaban, dice el versículo 5, en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Eso de que esperaban en Dios significa que habían alineado su corazón con el corazón de Dios. Y eso hacía de que ellas tuvieran un trato hacia su marido de honra, de respeto, de sujeción. En la sujeción se mostraba esto. Como Sara, dice el 6, que obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Esto no significa que hoy una mujer le diga Señor a su marido, pero habla del respeto que dice la palabra de Dios que la mujer tiene que tener por el marido, ¿no? De ese trato que tiene que tener. Tal vez suene duro esto, ¿no? Cómo una mujer tiene que hacer tanto esfuerzo para una persona que no le corresponde. Pero la palabra de Dios dice que ese es el camino efectivo para que Dios pueda hacer el cambio transformador. Un espíritu apacible en la mujer, un corazón transformado por la palabra, un corazón obediente al Señor, y en obediencia al Señor se va a producir esa sumisión, esa sujeción. Ahora y para los muchachos, versículo 7. Vosotros maridos, igualmente, y esta palabra igualmente, como empieza el versículo 1 también con así mismo, es la misma expresión. De la misma manera, no significa que todos los puntos son iguales, sino que sigue tratando el tema de la sujeción. Es así mismo, y igualmente, como el asimismo, viene asociado a todo lo que viene detrás, sigue con el tema de la sujeción y de la sumisión. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo es esto de vivir con ellas sabiamente? Entendemos que
La palabra de Dios enseña que sabiduría no significa meramente conocimiento, sino aplicar bien el conocimiento. La aplicación correcta del conocimiento. Y con el conocimiento de la palabra de Dios, aplicando el conocimiento de la palabra de Dios a las circunstancias, nosotros vamos a vivir sabiamente prestándole atención a la relación, hermano. Es algo que hay que cuidar. Los varones, los maridos, tenemos que cuidar de esto, de las necesidades, de lo que el carácter de la mujer necesita. No hace falta comprenderlo porque no lo vamos a poder comprender, pero sí de estar atentos a esa necesidad. Las chicas solteras dirán, oh, pero yo me estoy comiendo todo esto porque están hablando de los matrimonios, están hablando de los esposos, encima esposos en conflicto, porque uno es inconverso y el otro es creyente. A las chicas y a los chicos solteros les digo que es muy bueno hacer medicina preventiva, que entiendan esto. Y estas cosas son muy útiles para los solteros. Decía una vez un consejero, si querés saber cómo te va a tratar tu señora, tu esposa, mirá cómo ella trata a su papá. Y al varón le decía, y a la mujer le decía, ¿sabés? ¿Querés saber cómo te va a tratar este muchacho que vos lo vas a tener por marido? Fíjate cómo trata a su mamá. De la misma forma te va a tratar. Estamos haciendo escuela, hermanos, y esta palabra es para todos, para que los jóvenes sean prudentes cuando toman las decisiones. Piensan que van a comenzar una relación que Dios prohíbe, compartir en yugo desigual, pensando, bueno, total, más adelante esa persona se va a convertir, va a llegar a los pies del Señor. Hermano, nadie te garantiza eso, primero. Segundo es comer pan de dolores. La palabra de Dios no enseña esto, no compartirás en yugo desigual. Y saben, Pedro está tratando acá un problema de yugo desigual dentro de un matrimonio, que ustedes ven es una situación muy difícil de tratar, pero que es solucionable, pero están comiendo pan de dolores allí adentro, en el seno del hogar. Pero la palabra de Dios y el Señor tienen la solución para estas cosas. Y le está diciendo al marido que a pesar de que esa mujer no es la mujer ideal, porque él se convirtió, porque ahora él es creyente y su mujer no es creyente y le sigue faltando el respeto, el camino no es corresponderle en la falta de respeto. El camino no es solamente decirle tenés que conocer a Cristo como tu Salvador y después vamos a andar perfectamente. Lo mismo que le está diciendo a la mujer creyente respecto a su marido inconverso, le está diciendo al marido para tratar a su mujer. La tiene que tratar como un vaso más frágil. ¿De qué manera? Como algo ultra delicado. Esto no significa que la mujer sea ultra delicada o que sea frágil. De hecho, hay mujeres que son muy fuertes. Está diciendo la forma que el varón, el hombre de Dios, el marido, tiene que tratar a su mujer, sea creyente la mujer o no sea creyente. Lo hemos visto en los escritos de Pablo. Pablo le está diciendo a los matrimonios en los cuales los dos son creyentes, le está pidiendo el mismo trato que le está pidiendo cuando el hombre tiene que tratar con su mujer que es inconversa o la mujer tiene que tratar con su marido que es inconverso. Y al hombre le está diciendo, vosotros maridos igualmente, de la misma manera tienen que entender que este es el camino, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Y el hombre podría decir, bueno, me cuesta un montón, no le puedo dar honor a esta mujer. Tal vez como pasaba en la carta a los corintios le preguntaban, ¿cómo solucionamos esto? Pues yo no soporto más. Yo conocí al Señor y mi mujer es inconversa. No lo soporto más. Que no se separe, que no la abandone, le dice Pablo a los corintios. Y el camino de ganar el corazón de esta mujer es vivir con ella sabiamente y tratarla como un vaso más frágil. Sea la mujer creyente o no sea creyente, el camino es el mismo. Tratar a la mujer como vaso más delicado y más frágil. Y si como herederas de la gracia de la vida. Acá se bifurcan las interpretaciones. Algunos dicen que las herederas de la gracia de la vida
dicen que es la vida eterna, otros dicen la gracia de la vida es haberte concedido esa mujer que a pesar de que por ahora es inconversa, puede ser ganada para Cristo, pero la gracia de la vida es la convivencia y el don que te ha dado Dios, ese regalo del matrimonio. No lo puedo ver como un regalo, si esto es muy hostil el asunto. Es un regalo, es una gracia de Dios el matrimonio, que en muchos casos es una desgracia por culpa del corazón y la falta de sujeción y de humildad. Pero es una gracia concedida por Dios. Termina diciendo para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué hipócrita que es estar orando por la conversión de la mujer, el varón, o la mujer creyente orar por la conversión del marido y seguir con un comportamiento hostil dentro de la casa, no obedeciendo a la palabra de Dios. El sentido que tiene el estorbo significa esa oración no va a ser oída, no va a ser oída, porque no se corresponde con los hechos, no está acompañada con los hechos, con una conducta. Hermano, esto se ve mucho en el pueblo de Dios, se ve mucho. Mujeres que están orando por su marido y lo comentan y se reúnen en grupos para orar, diciendo yo estoy orando por mi marido, para que él conozca al Señor, pero parece que ella no conoció al Señor. Y viceversa. Varones que están preocupados porque quiere que su mujer conozca a Cristo. Pero el trato que le da, que no la trata como el vaso más frágil, dice otra cosa. ¿Cómo no van a tener estorbo? No sirve de nada. No sirve de nada. El Señor está diciendo, tal vez ese refrán que es muy popular, que dice que la calidad bien entendida comienza por casa. La primera preocupación del creyente que tiene el hombre, que tiene la mujer inconversa, no es solamente orar, que es muy importante, sino el comportamiento, la sujeción al Señor, la mansedumbre, el camino del buen trato para ganarse a esa persona. Y viceversa, para la mujer es lo mismo. Estamos viendo la epístola de Pedro, donde la marca, por así decirlo, que vemos permanentemente es el sufrimiento. Este camino no es sencillo, pero es el camino establecido por Dios. Por medio de la mansedumbre, de respetar el orden establecido por Dios, de buscar qué es lo que Dios habla y dice al respecto, ese es el único camino, no hay atajo para esto. Por eso debemos honrar a Dios en el seno de nuestro hogar y en lo que estemos fallando, que seguramente algunos detalles tenemos que tomar de esto, tenemos que ponernos delante del Señor, arrepentirnos y comenzar a tomar las medidas que Dios quiere que tomemos en nuestra vida, para que nuestro hogar sea un pedacito del cielo y no la antesala del infierno, para poder honrar a Dios con nuestra familia. Le invito a orar para concluir. Nuestro bendito Padre que estás en el cielo, te honramos y te agradecemos, Señor, en esta mañana, por poder mostrarnos, Señor, en la Escritura, Señor, el camino que debemos tomar respecto a nuestras relaciones en nuestras familias. Y nuestro amado Dios, queremos honrarte Señor, con nuestro actuar, con nuestro vivir, para que, Señor, todos los que nos rodean puedan ser bendecidos, Señor, al poder contemplar nuestro testimonio, como enseña esta Escritura. Que cuando consideren nuestras obras, nuestro obrar, nuestro tratar a nuestros semejantes, Señor, pueda ser predicado el Evangelio en forma no verbal, que puedan ver el Evangelio en nuestras vidas y que, Señor, pueda ser deseable a los que no conocen a Cristo tener vidas como las nuestras, Señor. Bendecinos para que podamos alcanzar ese propósito, para que tu nombre y solamente tu nombre sea glorificado. Oramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor.